No sé si... Voy a grabar ya por si acaso se dicen cosas que vale la pena que queden registradas. Oh, claro, claro. Yo colgué también el de la didáctica del instrumento y esta mañana he colocado ya los últimos, que son uno que es corto, que es didáctica del lenguaje musical, y otro es la evaluación. Buenas tardes, Hola, eh, Benjamín. Benjamín, sí, porque veo que pone Jessica, digo, no creo. Abre Ah, automáticamente en el Zoom de mi esposa. ¿Cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, pues hoy estamos en la sesión 7 ya, ¿eh? Nos quedan esta y tres más. ¿Ya estáis trabajando con alumnos o no? Sí, ya la eh, semana empecé. Vale. ¿Tú qué das, Benjamín? Batería. Batería. ¿Y lenguaje y todo eso nada, no das? Y, en una ocasión estuve dando la materia de ensamble musical, pero actualmente no estoy impartiendo esa materia. Solo instrumento das, solo percusión. Bueno. Y Willy, que guitarra, ¿no? yo enseño ambas cosas. En el colegio doy un poco de lenguaje y de práctica musical. En eso se enfoca la clase mía. Allá dividimos la clase de música un año completo en dos grandes grupos. Un grupo se va a práctica coral y otro grupo se va a práctica instrumental, enfocado como en el ensamble. Y, y en otra escuela que trabajo, pues doy guitarra y también doy lenguaje musical a niños pequeñitos. A niños pequeños. Muy pequeños. Pero entre los 7 a 10 años. Supongo que no entrarás por la teoría con ellos, ¿no? No, no, para nada, para nada. Aquí vamos a jugar como se pueda y vamos a ir descubriendo y luego le vamos poniendo nombre a las cosas. Claro, por descubrimiento que se llama, ¿no? Sí, Sería sí, sí. método de descubrimiento guiado. Guiado, exacto. Descubrimiento guiado, indagación, ¿eh? A través de pequeñas pistas, pequeñas preguntas, pequeños retos, actividades vivenciales, actividades participativas, actividades que hagan pensar, que hagan participar, que hagan verbalizar, que hagan evocar lo que se aprende y después de la experiencia y la vivencia y la práctica del saber hacer, pues hay que saber decir. No hay que quedarse solo con la experiencia lúdica y vivencial, que está bien, ¿eh? Ujú. Sino también llegar a dar nombre a lo que se sabe hacer, porque solo si hay conceptualización, aunque sea muy a tu manera, aunque sea una conceptualización muy con palabras poco técnicas, ¿no? Claro. Lo importante es que sean palabras que tengan significado para los propios alumnos. Lo importante es que le puedas dar nombre a aquello que haces, sabes hacer, porque después si lo puedes verbalizar, lo puedes trasladar, lo puedes deducir, lo puedes aplicar, lo puedes transferir. Esa es la cuestión. Y niños pequeños lo pueden hacer, ¿eh? Los niños pequeños lo pueden hacer. Así es. En esta presentación que os haré hoy hay una diapositiva que es la secuencia didáctica competencial modelo estándar, el protocolo que sirve para todo tipo de clase, para todo tipo de contenido, para todo tipo de organización de aulas, si es de un instrumento con un profesor, es decir, si es one-to-one o si son clases de dos o tres o es clase grande. Lo importante es que es un protocolo que sirve para poder afianzar bien los aprendizajes para que después tengan viabilidad y tengan capacidad de transferirse más allá de ese día. Porque, bueno, y el día del examen, evidentemente. Bueno, veo que no aparece nadie más. Y el Yoshi está por aquí, pero debe estar haciendo algo. Solicitar activar el audio. Bueno. Si te parece, Willy, me hace la pregunta, ¿eh? Y Benjamín, si tienes alguna pregunta, también. Ya yo estoy aquí, Ah, ya yo estoy aquí. no te veo, no te Sí, veo. ya, ya
Bueno, mis Porque él preguntas, está. dígame, ocho. No, no, no. eh, eh, Tiene mala que él conexión. Tiene mala No, hay conexión. tormenta aquí, ahí hay Corta, temas. Eh, Bueno, pues si a ti se te oye muy bien y a Benjamín también. Pues puedes hacer la pregunta, Benjamín. Ahí, Wendy. es con relación a lo que vamos a ver hoy, si solamente vamos a enfocarnos en la metodología o vamos a ir más allá de eso. Bueno, lo que dé tiempo. Yo quería hablar de metodología porque al final de esta presentación hay una comparativa de lo que es la didáctica en positivo y lo que es la didáctica deficitaria. Me interesaría mucho porque es clave. Ok, Eso es clave para poder determinar si estamos en un proceso optimizado de, de enseñanza o simplemente nos dedicamos a aplicar y a transmitir contenidos y ya está, ¿no? Es muy ok. importante este tipo y no está muy explorado, ¿eh? ¿Por qué lo decía Benjamín? No, era para ir dándole un vistazo a lo otro. Ah, Pero sí pude observar la, la diapositiva de la metodología. vale. Iremos bastante rápido porque quiero que lleguemos a la comparativa, que creo que vale la pena que lo tratemos un poco con profundidad porque es un resumen un poco de lo que hemos ido diciendo hasta ahora, ¿eh? ¿Vale? Pero antes de eso, me gustaría que si tuvierais alguna pregunta, alguna reflexión, pues la hicierais. Pues sí, Bueno, una realmente puntual. Parece que va adelante Wiley. no, no, no pasa nada. No, 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 por adelante, Weili, porque yo oí que tú dijiste que tenía y así No, él vamos me en hizo, orden. sí, yo tenía dos preguntas y veo Adelante. que la primera era cómo potencializar la metacognición en los alumnos. Sí, Y segundo, la otra tenía que ver con el cuadro comparativo de la educación en positivo y en negativo, sí, pero según fui avanzando, como que medio me respondí. vale. Entonces, Y que, como es un y- tema que se va a tratar ahorita, bueno, pues ahorita esa segunda pregunta, vale, lo de la metacognición. Dices que cómo enseñar a potencializar eso, potenciarlo en los alumnos, ¿te refieres? así Vale. es. Eh, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que o funcionamos por intuición o funcionamos por reflexión. Si funcionamos por reflexión, somos conscientes de lo que hacemos. Por tanto, las personas pueden entrar en metacognición sin saber que eso se llama así. En el momento que se le da nombre a ese proceso, el sistema reticular de activación cerebral, que es donde nosotros focalizamos la atención, donde tenemos siempre el piloto más activo, se focaliza. Entonces, activas más este concepto y lo practicas con más intención, con más formalidad y con más optimización. Es decir, lo que hay que saber es que existe. Entonces, a los alumnos, si tú les dices, vamos a hacer un proceso metacognitivo, pues ellos dirán, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Y tú les puedes decir, es una cosa que vosotros hacéis continuamente porque es una facultad humana propia de las facultades superiores, de las funciones superiores intelectuales, del córtex prefrontal sobre todo, que tiene que ver con la reflexión, con la planificación, con la toma de decisiones, con las hipótesis, con aquello de separarse del cuerpo para observarse a sí mismo. Yo creo que simplemente que les hables de que eso existe y que hagas una prueba práctica de que eso funciona, por ejemplo, cuando tú les enseñas por modelo, cuando les haces un modelado, es decir, cuando dices, mira, yo lo toco así, fijaros cómo es. Pues en lugar de hacerlo así nada más, que tú les enseñas por copia, ¿eh? Les enseñas y ellos copian porque en sí ya ven cómo se hace, lo que la metacognición aparece como prestación es que permite comprender, no solo copiar, sino comprender. Para eso el profesor no solo le enseña, por ejemplo, Benjamín que toca la batería, ¿no? O tú la guitarra, y Joyce también, sino que tú razonas las decisiones que vas tomando mientras tocas y dices,
yo esto lo hago así, pero después pongo el dedo allá, pero yo estoy pendiente de que suene primero aquello para después ir para allá. Y cuando veo que esto no me funciona, yo tengo presente lo otro. Es decir, estás haciendo un razonamiento del procedimiento. Lo que pasa es que este procedimiento, como nosotros vivimos aislados en el aula y no tenemos nadie que nos contraste, lo hacemos automático. Y esto es empobrecedor, porque ni a veces te das cuenta que lo estás haciendo. Y los automatismos hay que evitarlos al máximo. Bueno, son necesarios, ¿eh? Porque si no tienes automatismos no puedes tocar las cosas más rápidas, eso está claro, ¿no? No puedes pensar nota por nota ni cosa, ni... Tienes que tener un paquete de conocimientos que se activen rápido, ¿no? Y cuando estamos ejecutando música, pues claro, no puedes pensar en cada dedo y en cada momento y en cada nota y en cada... No, no, haces un paquete y lo automatizas. Pero siempre hay un proceso de autorregulación, que es el dueño que decide cómo lo hago, por qué lo hago, qué siento cuando lo hago. Esto los alumnos lo tendrían que saber, lo tendrían que saber, porque nosotros no solo debemos enseñar el contenido, debemos enseñar la manera de aprenderlo. Y la manera de aprenderlo es un proceso metacognitivo, Willy. Es que le puedes llamar de otra manera, ¿eh? Le puedes llamar, lo aprendemos por reflexión, ¿no? O razonando. Sí, yo lo uso y me he dado cuenta que poniendo al alumno a pensar, porque mi pregunta viene porque como mi práctica es instrumental, Sí, a veces el alumno entiende que tiene que poner la mano exactamente como yo la estoy poniendo, sí, por lo que hablábamos en el chat del tema de la técnica. sí, Yo sí, digo, sí, cada quien tiene su técnica y tiene que reflexionar cómo le va mejor, etcétera, exacto. etcétera. Sí, Entonces quería saber, quería confirmar que es así. esa Pero parte estaba correcta de mi lo parte. importante es darle nombre. Es que yo insisto, ¿eh? Ok, Las cosas tienen nombre. Los procesos mentales tienen nombre. Lo que pasa es que cuando se habla de tocar un instrumento, como es un saber hacer, que no hay ni que hablar, porque solo hay que tocar, no hace falta que verbalicemos nada cuando tocamos, parece ser que eso es un proceso tan intuitivo y tan implícito que no se sabe lo que pasa. Y es como un don o como una práctica que sale natural. No. Eso sale todo por una serie de procedimientos súper objetivos que están muy marcados por procesos psicológicos, procesos emocionales, procesos cognitivos y procesos psicomotores. Y eso tiene nombre. Lo que pasa es que parece que como siempre funciona así, pues es una rueda que va así. Pero esto cambia mucho. Lo importante es que el alumno entienda, comprenda y pueda manejar al final lo que está haciendo, no solo porque copia y practica, porque eso es importante, hay que copiar, ¿eh? No le vas a explicar a un alumno la diferencia entre el compás binario y ternario con las síncopas sin hacer práctica. Pues en lugar de explicarlo verbalmente, lo que haces es tocarlo o cantarlo. Eso es así. No le vas a decir todo verbal, eso es absurdo. Pero lo que no se puede hacer es que solo sea copiar. Le tienes que dar verbalización a todo, ¿no? Entonces, hacer énfasis en los elementos que son significativos para que el alumno comprenda. Si no comprende, solo le queda el recuerdo de haber copiado y el recuerdo se va. Profe, profe, si no se hace metacognición, evidentemente no se puede hacer transferencia. No, o sea, se puede hacer transferencia intuitivamente, sí. O sea, la- Exacto. siempre hay transferencia, porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo un compás binario y ternario y estoy siguiendo las canciones, pues quizás sin que nadie me lo diga, yo voy a otra clase y escucho una canción y hago el ritmo igual y me sale sin querer. Y eso es una transferencia. Sí, Lo que es una transferencia de poca calidad, porque el alumno porque no, no sabe lo que ha hecho, ni sabe por qué exacto, no, ni comprende exacto, por no qué hay, le ha salido bien o por qué le sale mal. es, ¿Eh? Aquí esto, estamos. exacto. Usted decía ahorita, a propósito de esto que usted comentaba, creo que va en línea con lo que yo quería preguntar. Whaley tocaba algo también, de hecho, de eso, de que muchas veces los estudiantes entienden que para que les salga algo es un asunto de imitar exactamente como el profesor lo está haciendo. Se imita Hay mucho en una, música. me encontré con una definición
que ahí viene mi pregunta, precisamente en este libro, Sí, sí, dice que las personas aprendemos no porque se nos transmita la información, sino porque construimos nuestra versión personal de la información. claro. Y lo pregunto porque en una de las diapositivas, específicamente en la número 6 que habla de la transposición Didáctica. didáctica, Sí, en la imagen usted pone lo que yo transmito, conocimiento o información. sí. Entonces, por ¿Y eso, tú qué crees? por ¿Tú qué ahí va mi crees? pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que transmites conocimiento o información? Es una cosa de concepto, ¿eh? Es Para conceptual. mí, Pero yo creo que para mí, es muy clarividente que lo sepamos saber esto. Un es que profesor es cuando comunica lo que sabe, cuando enseña el contenido, se llama contenido, ¿eh? Lo que se aprende son contenidos. Eso se llama así. También se puede llamar información. Y la información tiene tiene un atributo que es, para que una cosa se llame información, tiene que estar organizada. Porque si no está organizada, no es informativo. Son datos aleatorios. Entonces, nosotros cuando enseñamos contenidos que deben estar bien manejados, deben de ser informativos, pero es información. El profesor no transmite conocimiento, eso es una falacia. El conocimiento es el que tiene el profesor dentro de su cabeza, pero cuando decide comunicar algo de lo que él sabe, lo exterioriza a modo de información, no conocimiento. Es correcto, información y eso vuela por el aire o por la pantalla, o por los oídos o por la vista o por el tacto, pero no es conocimiento, es información. ¿Cuándo es información? Ah, perdón, ¿cuándo es conocimiento? Cuando llega el alumno y lo asimila y lo construye de manera subjetiva, porque el conocimiento es una construcción subjetiva de la realidad, a partir de la activación de lo que el alumno ya sabe, que lo relaciona contingentemente con lo que le llega. Y si lo que le llega tiene relación con lo que sabe, puede hacer un conocimiento potente, bien trabado. Si lo que le llega es demasiado lejano o es demasiado abstracto o no tiene suficientemente base, lo que hace este alumno, si quiere aprenderlo porque se tiene que examinar, es memorizarlo. Y por eso estudian el último día, porque como no comprenden, como mínimo memorizan. Y la memoria aguanta unas horas, ¿vale? Pero lo que el profesor enseña no es conocimiento, es información. Y el alumno, cada alumno hace lo que puede con ello y por tanto cada alumno construye su propio conocimiento, siendo que el profesor enseña lo mismo, cada alumno tiene su propia película. En esa diapositiva se llama transposición didáctica, del saber sabido que yo tengo al saber enseñado, que es lo que le queda al alumno. Por eso los profesores muchas veces nos quejamos de que si lo acabo de explicar todo para todo el mundo igual y este no lo ha entendido y aquel sí, este me parece que se ha quedado a la mitad y el otro lo ha entendido bien a la primera. Y tú has dicho lo mismo, por tanto no depende de la información en sí misma. Ausubel, que es el representante del aprendizaje significativo, dijo, es tan importante lo que el alumno sabe como lo que le ofreces tú como conocimiento nuevo. Tan importante es lo que sabe como lo que tiene que aprender. Si lo que sabe no está bien activado o no es suficiente, lo que le viene no será significativo porque no lo podrá conectar. Por tanto, él dice una frase, una sentencia, dice, averígüese lo que sabe el alumno y enséñese en consecuencia. Eso es lo que dijo Absuel. Y tiene más razón que un wow. santo. Claro, sí, y va en la misma línea de Vygotsky con el tema de la zona de desarrollo próximo. Exactamente. Y va en la línea de Brunner, que este no lo hablamos, pero sí que está puesto, que habla del aprendizaje en espiral y Ajá, el aprendizaje por descubrimiento, ¿eh? A partir sí, de sí. dar lo que se llaman andamios. ¿Eh? Por ejemplo, Whaley me decía que enseñaba a niños pequeños lenguaje musical. ¿Eh?
Como son niños pequeños, él ya tiene la precaución de no entrar con la teoría y hacer definiciones a la primera y que los niños copien en la libreta. No se le ocurrirá esto. ¿Por qué? Porque sabe que los alumnos no tienen la abstracción suficiente para entrar al conocimiento desde la teoría. Primero, porque es absurdo y segundo, porque es artificial, porque el aprendizaje natural no funciona desde la teoría. El aprendizaje natural de las personas funciona desde la experiencia, desde la práctica. Si no, fíjense cómo aprenden los niños el lenguaje, cómo aprenden a comportarse, cómo aprenden a andar, cómo aprenden a comer. Desde la práctica, haciendo y observando, y después dándole nombre. Pues bien, este tipo de conocimiento teórico que se da a los niños tiene que ser como fruto de la propia práctica. Y es entonces cuando se le da nombre a todo. Y entonces lo que hace lo que dijo Brunner es que nosotros no podemos hacer una exposición informativa del conocimiento. Tenemos que hacerlo por descubrimiento, es decir, hacer buenas preguntas, dar información abierta, con buenos interrogantes, con buenos retos, con buenas actividades prácticas y dar soporte. Soporte él le llama andamio. Un andamio ya sabéis lo que es, ¿no? Ayuda a construir un edificio, pero ¿siempre está puesto? No. Cuando a medida que el edificio se construye y va creciendo, se va retirando. Se va retirando. Eso es lo que dice Brunner. Hay que dar soporte cuando los niños son muy pequeños y casi hay que dárselo todo mastigado. Pero cuando ya son adultos y empiezan a pensar y tenemos un modelo didáctico que no es receptivo pasivo, sino que es activo y por descubrimiento, los alumnos tienen mucho protagonismo, tienen un aprendizaje activo, no están recibiendo, sino están pensando y actuando. Por tanto, esas preguntas que hace el profesor son preguntas de indagación, son preguntas de reto, son preguntas de... Incluso yo esto lo practicaba cuando hacía clase en secundaria, yo planteaba paradojas. ¿Sabéis lo que es una paradoja? ¿Sabéis lo que es? Una paradoja es una contradicción. ¿Eh? Sí, sí, exacto, Una exacto. contradicción. O sea, yo estoy diciendo que voy a hacer una dieta vegetariana y resulta que estoy comiendo chuletas. Esto es paradójico. ¿Eh? Eso es paradójico. Por tanto, yo lo que hacía era, a veces conscientemente, me contradecía en clase para ver si los alumnos estaban atentos o no. Porque los alumnos se lo comen todo, porque tienen una actitud pasiva y están allá pues esperando que se haga la hora para marcharse. Estas actitudes que hay, ¿no? Pues yo hacía preguntas y después me contradecía. Me decía, sí, porque Johann Sebastian Bach era un compositor alemán y después al cabo de 2 minutos decía, sí, porque el compositor austriaco o el compositor inglés Johann Sebastian Bach y se lo comían. Y digo, acabo de decir una cosa que no es cierta. ¿Alguien lo ha notado? Entonces siempre había alguno que decía, sí, sí, esto hace que los alumnos piensen. Por eso es tan importante lo que decía al principio, que no debemos enseñar solo el contenido. El contenido es fundamental, ¿no? Si no enseñas contenido, no enseñas nada, porque aquí estamos enseñando música. Hay que enseñar música, claro. Pero no solo hay que enseñar la música como contenido y transmitirlo o hacer buenas preguntas, sino ayudar a aprenderlo con procesos explícitos de metacognición. Y yo creo que, igual que, como William preguntaba lo de la metacognición, igual que los alumnos deberían de conocer esta palabra, no hace falta que estemos todo el día diciendo, oh, metacognición. No, no, eso no. Pero hay que tratarlo como una cosa que existe y que funciona y que ayuda a aprender, ¿no? Pues también les deberíais saber decir a los alumnos que cuando están en el proceso de competencia, pues hay momentos que hay transferencia. Pues cuando hacen una transferencia, cuando están tocando, por ejemplo, en la batería, por decir algo, ¿no? Que están haciendo el redoble y después hacen un break, pues cuando hacen el break, tú les tienes que decir, has hecho un break, porque yo te lo enseñé el otro día y ahora lo estás haciendo por tu cuenta. Entonces el alumno pasa de la intuición a la reflexión y entiende y se motiva más porque le da valor a su aprendizaje, porque tiene valor, tiene valor. Pues este hecho del break, por como podía decir, lo de un acorde o lo de una posición en la guitarra
o de un picado ligado que ha aparecido aquí, ha aparecido allá. Les tenemos que facilitar, esto ya se habló, ¿eh? Le tenemos que facilitar la transferencia, pero no solo facilitársela, sino, sino explicitarla también. O sea, que sepan que están siendo competentes. Y cuando estamos haciendo una transferencia en la que no solo aprendemos y transferimos una cosa muy fragmentada, por ejemplo, un acorde o un redoble o una posición, sino que además hay otros contenidos que están metidos, por ejemplo, una textura, por ejemplo, un ritmo, por ejemplo, un estilo, por ejemplo, una dinámica, por ejemplo, una cuestión melódica modal. Cuando estamos ya yendo hacia la música como elemento ya más global, es cuando es más competencia todavía. Porque cuando nos acercamos a la música, nos acercamos con todo, ¿eh? No hacemos música, yo estoy en textura, no, tú estás en textura, pero también estás en ritmo y también estás en melodía, tú estás en todo. Lo que pasa es que para enseñarlo lo tenemos que fragmentar, ¿no? Porque no se puede aprender todo a la vez, lo tenemos que fragmentar, pero no nos quedemos aquí, tenemos que ir al global. Y entonces los alumnos, cuando les hacemos tareas, que eso lo tendríais que tener previsto, ¿eh? De tanto en tanto hacer tareas de integración. Le he enseñado el redoble, le he enseñado el break, le he enseñado la síncopa, le he enseñado, yo qué sé, el beat no sé qué. Yo no soy especialista, ¿eh? En batería. Entonces yo me invento una actividad que la tengo prevista de integración. Entonces pongo una pieza o pongo una obra o pongo una audición o pongo un vídeo o pongo una película en el que todo lo que hemos enseñado de manera fragmentada, porque teníamos que fragmentar, aparece todo integrado. Y el alumno hace bloom y lo transfiere todo y detecta el ritmo, detecta la textura, detecta esto, detecta lo otro y escucha música en su sentido auténtico. ¿Vale? En auténtico, porque no hay conciertos de anaclusas, no hay conciertos de break, no hay conciertos de intervalos, no hay conciertos de texturas, hay conciertos de música y la música tiene todo. Y hay que aproximarse a estas experiencias, pero hay que planearlo. Yo te enseño esto, esto y esto y esto, y después te pongo una actividad global. Y te digo que lo que has aprendido por separado, ahora lo tienes que transferir. Lo tienes que transferir. Y además de transferir, te lo voy a decir, que estás transfiriendo. Es decir, que estás haciendo un comportamiento competente, porque estás utilizando el conocimiento para solucionar otra cosa, para aprender otra cosa. Por tanto, tu conocimiento es útil, es funcional. Y si además les podemos invitar a que salgan del aula y no solo resuelvan las tareas de clase, sino que puedan resolver por iniciativa o por curiosidad o porque incentivemos que los alumnos sean activos y que tengan autoestima y que vayan por el mundo con la cabeza bien alta porque estudian música, pues que descubran la música de su vida en el YouTube o en las películas o en la publicidad o en la música que ellos eligen o la música de los supermercados, que estén activos y que vayan a clase y que pregunten y que digan, mira, escuché esta voz, ¿esto es una soprano? No sé, no sé si se entiende. No, clarísimo, profe. Yo quería añadir aquí es un comentario de quizá de una experiencia en práctica de lo que hemos estado recibiendo. Sucede que algunos sábados yo doy una clase de batería, Sí, de cosa mía, sí, sí, sí. y hay un niño que toma la clase y el sábado de manera consciente dije, hoy voy a hacer una sesión en positivo, no en negativo. Entonces, cuando al chico comienza con la partitura a tocar, después que él termina de tocar, que repite muchas veces, comienzo a decir, fíjate que he notado que ahora tú estás eh, teniendo un mayor control de tu cuerpo. ¿Ves? eh, ¿Ves? ahora estás colocando las manos de esta forma, como ya te lo había dicho, veo que tienes una mayor precisión al seguir el metrónomo y eso, mira, cambió la clase. Esas dos palabras cambió la sesión completa. El Eso que chico está dices, todo. Joyce, eso que decimos aquí, esto no lo saben ni en las universidades más importantes del mundo. Me refiero a que es una cosa completamente de innovación.
lo que es la didáctica en positivo no está muy explorado todavía en educación, no está muy explorado. De hecho, yo ahora estoy escribiendo un libro nuevo que me han encargado sobre competencias, aparte de este del 2009 que os dije, y voy a hablar de la didáctica en positivo muchísimo, porque en el momento en el que tú valoras el progreso del aprendizaje y dices, esto es lo que has aprendido, estas octavas salen muy bien comparadas con ayer, ¿no? Dominas más, has mejorado la posición, encuentro que estás más tranquilo, encuentro que te concentras más, no solo técnicamente, sino también le podemos hablar emocionalmente, ¿eh? Encuentro que te estás concentrando más, incluso veo que disfrutas más tocando. Todo lo que sea aumentar la autoestima, pero sin engañar, ¿eh? Sin engañar, sin hacer el tonto, sin mentir. Tenemos de ser auténticos. Los profesores somos un modelo de ética, ¿eh? Para los alumnos. Entonces tenemos que ser fiables y creíbles de lo que decimos, ¿no? Que el alumno no piense, me dice esto para que me estudie más, ¿no? O me lo dice porque para quedar bien. Me está caramelizando, ¿no? No, lo tenemos que decir porque es cierto. Porque es que es cierto, cada vez que el alumno hace una clase, aunque no haya estudiado mucho, seguro que ha aprendido algo. Pues aparte de los déficits y los deberes y el objetivo que hay que seguir, porque eso lo tiene que tener claro, hay que valorar lo que ha progresado. Y una persona que se le dice que se le hace crítica porque se equivoca, se le hace crítica porque no domina bien la afinación o se le hace crítica porque resulta que no estudia bien, pero también se le dice lo mejor que ha hecho y se le dice lo que ha progresado y se le dice que es evidente que ahora tocas mucho mejor y tienes más estilo y sientes mejor la música y tienes más compromiso y se te ve el don, ¿eh? Eso también es muy importante y eso es cierto, eso no es un invento, es cierto. Pues eso hay que decírselo. Entonces el alumno se motiva, es que se motiva. Es que porque se motiva sobre la evidencia y la ciencia, no se motiva por un discurso manipulativo, ¿eh? Se motiva porque es cierto. Y eso es la didáctica en positivo, es eso, no es más que esto. Pero para eso el profesor tiene que tener un bienestar emocional, tiene que estar en Claro, claro. tiene que estar tranquilo y satisfecho sin padecer. Y sus creencias que no le molesten el ruido en la cabeza, sino que crea que está haciendo lo que tiene que hacer y está ayudando a aprender a los alumnos y que gracias a él tus alumnos se socializan, se educan, se forman y somos un referente de fiabilidad y de rigor y de afecto. Si un profesor tiene esta actitud, es difícil que las cosas le vayan mal. Es difícil. Profe, Dime. adelante, el que vaya. Está bien. Yo, para darle paso a otra persona. Que yo estoy Adelante, adelante. aquí, gloria a Dios. Dime, Nancy. Estoy aquí, profe. Buenas tardes. Bueno, ya te he visto ya. Lo pude lograr. Se suspendieron la clase que yo tenía. Qué bien, me alegro mucho porque eso demuestra que estás muy interesada y yo me alegro mucho, Nancy. Claro, claro. Hay hay algo que yo le quería preguntar, profe, y es que leyéndome un poco el libro de Aprender y Enseñar Música, un enfoque centrado en los alumnos, Sí, hay hay un capítulo que trata de la enseñanza del instrumento en los conservatorios sí, y el autor comienza como con un ejemplo de lo que sucede y hay un ejemplo ficticio de un estudiante que se llama Carlos, pero sí, lo que me llama la atención es ya lo que recuerdo. él menciona una cita de otro autor, Ford, que dice que en los conservatorios focalizados en ese repertorio canónico del que hablamos, excepto en los Sí, departamentos de jazz o música moderna, se enseña la técnica para tocar ese repertorio, no para ser verdaderos intérpretes. claro, claro. Y bueno, ese repertorio del que hablaba era, él decía que su profesor eh, 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 procuraba de que se tocara la partitura tal cual como estaba escrita y que en el momento que se tocaba la partitura tal cual como estaba escrita, eso desembocaba en la capacidad entonces de poder hacer versiones
de la Sí, misma partitura. Digamos que es como la ruta que se utiliza en los conservatorios, sobre todo en los departamentos de música pop, clásica, que es sí, como hay que tocar la partitura lo más fiel a la intención del compositor, de sí. cómo está escrita, y Pues eso es muy fruto de eso, relativo. ajá, y fruto de eso, entonces pudiéramos hacer una versión. Es como que la técnica es dominarla como está escrito y entonces con dominada como está escrito puedo hacer la Vale, parte creativa. vale. Aquí hay varias cosas. Primero, eh, el objetivo no es dominar el repertorio. El objetivo es desarrollar las capacidades musicales de los intérpretes. Desarrollar sus capacidades musicales, expresivas, comunicativas, técnicas, musicológicas, interpretativas en general. Y el repertorio es el medio. Los contenidos es el medio. Correcto, correcto. Entonces, el objetivo no es apropiarse del repertorio. Ahora bien, yo entiendo lo que has dicho, pero hay veces que en los conservatorios o determinados profesores tienen una idea muy estrecha de lo que es el canon de la interpretación de una obra. Por tanto, esto que primero hay que llegar al canon y después se puede uno diversificar y enriquecer, pues bueno, no me parece mal si la forma de llegar no es solo un menú de única opción, porque nadie puede decir que las maneras de interpretar la música del siglo XIX o XVIII, que no hay ninguna grabación, sean de una manera concreta. Se ha establecido un canon y hay unos modelos que todo el mundo más o menos está de acuerdo, pero no es que sea así, no está comprobado. Por tanto, siempre hay un margen para poder llegar a un canon. El canon tiene que ser un poco abierto. Es evidente que si no llegamos al dominio técnico suficiente, no podremos expresar bien la música, ni por tanto podremos ser creativos, ni por tanto podemos tener versiones diversas. Es un error pensar que no, yo toco como sé, como puedo, es mi versión. No, si tu versión no tiene dominio técnico, tu versión no vale nada. ¿Eh? No hay que equivocarse. El dominio técnico es importantísimo porque hay obras que necesitan un dominio técnico que si no se tiene no se pueden tocar. Pero no es el objetivo. El objetivo es que el dominio técnico te facilite la expresión musical, la creatividad y la personalización y la comunicación y la felicidad del intérprete. Eso es el objetivo. Ya está, no hay más. Y en los conservatorios, pues a veces hay una cosa muy estrecha, un repertorio que es muy obligatorio y muy lleno, que no da para que los alumnos puedan llegar a niveles de expresividad, musicalidad y dominio suficiente como para transmitir los elementos de la música que te hace que disfrutes tocando. Se quedan con un dominio técnico muy precario del cual casi no disfrutan de tocar, porque van ahogados de repertorio. Y esto es otro de los errores más importantes que hay. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, vamos a pasar rápido esto, ¿eh? Esto es lo que ha dicho Yoshi de la transposición didáctica, ¿de acuerdo? Esto simplemente es que no nos confundamos que cuando el profesor explica lo que tenga que explicar, no es conocimiento, es información. Cuando sale por el medio es información. Y cada persona construirá su propio conocimiento en función de lo que esté dispuesto a esforzarse, a motivarse y los conocimientos previos. Eso es cómo funciona realmente. No se hacen copias del conocimiento, se hacen construcciones, porque lo que aprendemos no es conocimiento, aprendemos información, si está bien organizado, claro. Entonces, básicamente se habla de estos cuatro métodos, ¿vale? Estos cuatro métodos, pero el primero es obsoleto y el último casi es un método autodidacta. Donde nosotros estamos muy involucrados es en estos dos de aquí, ¿eh? El método por recepción activa y el método por descubrimiento guiado. Esto es instructivo y esto es por indagación, es decir, por preguntas, por retos, por problemas, por investigar, ¿eh? En cambio, estos lo que tienen es que el profesor da toda la información, todo el contenido, todo. Lo explica todo con el final y el acabamiento y la finalización. Por lo que el alumno lo que tiene que hacer es comprender.
Claro, si yo le explico pasivamente, me refiero que no tengo en cuenta ni el estado de motivación, ni tengo en cuenta lo que el alumno ya sabe, ni tengo en cuenta su nivel cognitivo, y utilizo palabras técnicas, voy muy deprisa o no me lo sé muy bien, el alumno, yo transmito como una antena y el alumno hace lo que puede, ¿vale? Que es el método que hemos dicho antes por recepción pasiva, que crea conocimiento mecánico, repetitivo, y es lo que hacen los estudiantes para salvar el examen, que es estudiar el último día. ¿Eh? Eso es lo que hacen. El otro método es instructivo también, pero se llama recepción activa porque el profesor tiene en cuenta lo que los alumnos ya saben, tiene en cuenta de activar los conocimientos previos con buenas preguntas para que una vez el profesor se da cuenta de lo que los alumnos saben, se da cuenta de qué actitud tienen, se da cuenta de qué tipo de activación tienen, entonces diseña y configura el discurso del contenido para que entre bien en la mente del alumno. Y para comprobarlo lo que hace es hacerle preguntas. No le pregunta, ¿lo has entendido? Porque si tú preguntas a un alumno, ¿lo has entendido? Te dirá que sí, que es que no, pero te dirá que sí. Por tanto, no tienes que hacer preguntas de sí o no, tienes que hacer preguntas que puedan explicitar el alumno lo que ha aprendido. Y este es el método instructivo. Y el método participativo, que es más por descubrimiento, es aquel en el que primero se hace la práctica, primero se hacen experiencias, primero se hacen audiciones, primero se va tocando, primero se va experimentando, el profesor da pistas, da consejos, da pautas, pero no da toda la información cerrada hasta que es el propio alumno el que la descubre. ¿Me podrías poner un ejemplo de tocando el instrumento que pudiera ser de descubrimiento guiado? ¿Alguien se le ocurre? Imaginaos que queréis enseñar un concepto del instrumento o una técnica o una posición, ¿eh? Lo que sea. Pero Sí, ¿cómo lo harías por descubrimiento guiado? o yo hago lo siguiente, hay una cancioncita bien sencilla, una melodía, si, la, sol, por decir algo, ¿no? Sí. Cuando ellos aprenden dónde está el si, la, sol en la primera cuerda, Sí, yo les enseño dónde está el si en la segunda cuerda. vale. Y ellos, por propia, no sé, por obra y gracia del Reflexión. Espíritu, Sí. Reflexión, ellos, experimentación. Sí. sí, ellos descubren dónde está el la y dónde está el sol. O sea, ellos mismos van llegando. Entonces, luego de que ellos lo hacen o lo intentan, algunos lo logran de una vez, yo les pido que reflexionen sobre la Exacto, distancia que hay entre una nota y otra, etcétera, entre un traste y otro. Y les exacto. resulta fascinante. Eso es el descubrimiento guiado. Y lo que hay que hacer después es darle el nombre, ¿no? Has hecho esto, esto se llama así, porque los alumnos descubren, pero como no tienen el concepto claro, pues el profesor les ayuda y les da la etiqueta. Pero, qué tiene este método que no tiene el otro que es receptivo? Pues que el alumno es mucho más activo, piensa más, está, participa más, porque el otro simplemente tiene que estar atento. Ahora, si yo le explico bien, si yo explico bien un contenido y me lo preparo bien y sé que el alumno sabe lo que tenga que saber y lo he activado y lo explico bien y hago una pregunta para comprobarlo, eso también está bien, ¿eh? No tiene que ser todo por descubrimiento. Se puede combinar. Lo importante es que sea significativo. Significativo significa que se comprende. Y la única manera que el profesor puede saber que se ha comprendido una cosa es que el alumno o lo diga o lo haga. No le preguntes si lo sabes o lo has entendido, porque eso no sirve. ¿Vale? Bueno, yo esto me lo paso porque aquí están explicados los métodos uno a uno, ¿vale? Aquí la recepción activa, por ejemplo, yo hablo de tres tipos de contenido: el factual, que son los datos, las fechas, los nombres; Sí, eso conceptual, está en su libro. esto está en mi libro, sí; conceptual, que es, pues los conceptos son aquello que nos facilita la gestión del conocimiento, porque gracias a los conceptos podemos organizar y clasificar las cosas, ¿no? El concepto de amor, el concepto de silla, el concepto de perro, el concepto de persona, y entonces esto nos sirve para organizar el mundo. Son elementos que tienen atributos, y el procedimental son saber hacer.
aquí está todas las prestaciones, y aquí está el descubrimiento guiado. Y aquí me quería parar un momento en esto, el descubrimiento. Adelante. ¿Alguno de vosotros recuerda lo que era un proceso inductivo-deductivo? ¿Lo recordáis? Que era inducir. Sí, sí, Es que lo hacéis cada sí. momento, ¿eh? Esto estaría bien, incluso que los alumnos lo supieran. Decirles, habéis hecho un proceso inductivo, ¿eh? Ahora vamos a hacer uno deductivo, ¿eh? Estaría súper bien, porque los alumnos manejarían información de cómo aprenden, pero primero hemos de saber nosotros cómo enseñamos. Por eso es Sí, importante ahora mismo estamos haciendo uno de ellos. Cuando usted pregunta, sí, un proceso eh, inductivo, ¿qué sería? Inducir es ¿qué? llevar a la gente a, Bueno, eso, Llevarlo al conocimiento, llevarlo a la reflexión. sí, 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 sí. que lo haga, Inducir, inducir tiene siempre el significado de llevar a alguien hacia algo, ¿no? Sí, exacto. En este caso sería llevarlo a la construcción de conocimiento. exacto. Por ejemplo, yo quiero explicar la diferencia entre, yo qué sé, por decir algo, entre la textura imitativa y la textura homofónica, ¿vale? Entonces, Ya. yo cojo y pongo ejemplos. Unos tienen Profe, homofónico, otros tienen imitativo y vamos escuchando sin decir mucho. Simplemente que noten cosas diferentes. Mirar cómo van las voces, mirar cómo se cruzan, mirar cómo se traban, mirar cómo se organizan. Entonces hacemos un proceso inductivo hasta que después de muchas audiciones los alumnos han llegado a la conclusión, porque yo les llevo, les hago preguntas y les llevo a la textura, porque les podía llevar a la tonalidad o les podía llevar al ritmo, pero lo que me interesa en este caso es la polifonía, ¿no? La textura. Por tanto, yo, después de todos estos ejemplos que los alumnos ya han detectado las diferencias, les digo, bueno, pues esto que va así le llamaremos textura imitativa, que tiene esta característica. Y lo que va a le llamaremos textura homofónica, que tiene esta característica. Y lo volvemos a escuchar. Entonces los alumnos ya no solo lo notan, sino que le dan el nombre. Han creado una teoría, han creado un principio, han creado una ujú. construcción. Eso se llama proceso inductivo. En cambio, el deductivo sería, por ejemplo, digamos que yo les digo a los muchachos, miren, las alturas de las notas están determinadas por la colocación de las claves, de la clave en el pentagrama. O sea, la clave determina las alturas. Si esta primera nota se llama sol, ¿cómo se llamaría esta? Y no Vale. darle el nombre. Eso es la deducción, Que sí, señor. esa es la deducción. Sí, la deducción. En este caso sería un descubrimiento deductivo. ¿Eh? Deductivo. Exacto. Deductivo, ¿vale? Por ejemplo, con ejemplo que yo he puesto de las texturas, imagínate que yo he puesto 10 audiciones, 5 de textura tal y 5 de textura de la otra, ¿no? Entonces, el día siguiente, yo cojo una audición diferente, nueva, que nunca han escuchado, y les pido, decirme si notáis algún tipo de textura aquí. Entonces, si ellos descubren la textura que es, dicen, sí, esto es imitativo. Eso es una deducción. ¿Vale? Una deducción siempre es un reconocimiento, una aplicación. ¿Eh? El descubrimiento deductivo es cuando tú reconoces y aplicas algo. ¿Eh? El inductivo es cuando tú construyes. ¿Eh? Y después aquí hay una palabra nueva que es, esto no sé si lo explicarlo porque quizá no vale la pena, pero en fin, transducción. A ver, cuando un conocimiento es tan potente, tan potente, tan potente, que me lo sé tan bien, tan bien, tan bien, yo como experto puedo hacer una generalización como si fuera una analogía o una metáfora. Por ejemplo, si yo veo que un niño, es una tontería, pero yo veo que un Sí. niño en clase siempre tiene la última palabra, porque siempre que le digo algo, siempre es el último, siempre es el que quiere hablar, siempre termina él hablando, siempre no se calla, y siempre repite,
Y yo puedo decir, este niño es como una coda, por ejemplo. ¿Se entiende? O si yo veo una tertulia de estas que salen a la televisión, en la que todos se contestan y todos se hablan a la vez y todo eso, ¿eh? Yo puedo decir que están haciendo pues una textura contrapuntística, podría decir. No sé si se entiende. Bueno, lo vamos a dejar así. Lo que me interesaba es esto, el modelo de secuencia didáctica competencial. A ver, si nosotros, los profesores que trabajáis juntos, os pusierais de acuerdo, solo que os pusierais de acuerdo para tener en cuenta este modelo de secuencia, los alumnos lo notarían y dirían, en esta escuela, en este conservatorio o en estas clases de música, los profesores hacen cosas que se parecen, nos dicen unas cosas que se parecen, tienen una forma de enseñar, tienen un estilo, tienen un modelo. Igual no decían, no dirían esta palabra, ¿eh? Pero dirían, hay coincidencias, hacen cosas iguales. ¿Qué me refiero? Que una buena secuencia didáctica tiene que estar planeada. Un profesor cuando entra a clase tiene que tener claro lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Otra cosa es que pueda hacer lo que pueda, porque igual no puedes, porque las cosas no dependen de ti, dependen también de los alumnos. Entonces tú tienes que tomar muchas decisiones y puedes quedarte a la mitad o puedes sobrepasarlo o puedes hacerlo diferente. Pero mínimo lo que no se puede hacer es entrar a clase y decir, a ver, ¿dónde nos quedamos el otro día, no? A ver, vamos a empezar. ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Dónde nos quedamos? Venga, yo entonces como yo soy experto, me acuerdo del contenido y digo, venga, ya me acuerdo, venga, vamos a seguir. Y venga, pam, 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 pam. Y voy siguiendo sobre un libro o sobre unos apuntes o sobre la memoria que yo tengo. ¿Eh? Yo tengo una memoria y me acuerdo de todo. Lo contrario sería, vamos a entrar en clase y digo, hoy es la clase tal, objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Uno o dos, como máximo. Y explicitarlo. Por tanto, el inicio de la clase debería de ser un pequeño espacio de contextualizar, de activar y de implicar. ¿Se entienden estas cosas? Sí, 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 se entiende. Contextualizar significa que el contenido que yo explico hoy, aunque sea muy fragmentario, aunque sea solo, hoy tengo que explicar las síncopas, ¿no? O que tenga que explicar la séptima dominante, que es una cosa muy, muy, muy fragmentada, ¿eh? Muy, muy fragmentada. Pues lo tengo que contextualizar. Por tanto, yo voy a explicar la séptima dominante en relación a esta audición, a esta música, a estas cosas que ya hemos trabajado. Lo contextualizo, ¿vale? Segunda, bueno, primero o segunda, activar los conocimientos previos que necesitan los alumnos para aprender significativamente. ¿Qué debo de activar yo de los alumnos que hicimos clase la semana pasada para que entiendan bien esto del acorde de séptima? Pues yo tendré que hacer alguna preguntita sobre esto de los intervalos, si es menor o mayor, y si la diferencia entre un arpegio y un intervalo o un arpegio y un acorde. Yo tendré que activar esto, por ejemplo. Y después lo que sí que es importante sería implicarlos, que es la motivación. A ver, ¿qué puedo hacer yo para que mis alumnos consideren que lo que van a aprender es interesante, es relevante, es necesario? Lo quieren aprender porque es interesante en sí mismo, no solo porque evaluaremos y sacaremos una nota. Entonces, la cuestión es, el profesor, una de las cosas más importantes que tiene, que forma parte de su sueldo, es hacer relevante el contenido. Es decir, lo que para el alumno no es importante, para el profesor sí lo es. Y el profesor tiene las estrategias para poder generar interés de la manera más imaginativa y creativa posible para que los alumnos vean que eso es interesante. Por tanto, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Inyectarles una pastilla? No. ¿Qué puede hacer? ¿Bailar? No. ¿Puede hacer manipularlos? Tampoco. La hamburguesa de la clase pasada.
Vale, pues empecemos por la hamburguesa. Empecemos con una música que ellos conozcan, que tenga la séptima dominante. Y después yo me les llevo a Chopin, ¿eh? O me los llevo a Beethoven, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque si no voy yo a Chopin o si no voy yo a Beethoven, ¿quién irá? Se lo van a perder. Yo soy el único que soy el puente entre la música, cierta música culta, que es importante tener experiencia, y cierta música que no van a escuchar nunca más. Por tanto, yo soy el puente. Si yo creo que hay que estudiar a Chopin porque vale la pena, pues ahora si no, pues no. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Mira, pues podía crear una cosa que se llama imaginario de resultados. Yo podía decirles, mirad, lo que vamos a aprender hoy, vamos a ser capaces de hacer esto. Tocaremos esto, escucharemos esto, miraremos, yo qué sé, ponerles un fragmento de un vídeo, algo en lo que se utilice el conocimiento de la séptima dominante, que signifique que ellos sabrán hacer una cosa que no sabían hasta entonces. Y se les va a abrir la imaginación. Entonces, si esto les interesa, el aprendizaje se hará por necesidad. Se aprenderá por necesidad de llegar a donde queremos llegar, no por imposición o por coerción o por amenaza o por si no os portáis bien vais a suspender, sino porque yo les convenzo, porque mi objetivo y su objetivo al final se interseccionan. ¿Vale? Eso es la... Si todo el mundo hiciera esto cuando empieza una clase, bueno, no hace falta que sea tan exagerado como lo he dicho yo, ¿eh? Pero que tenga este protocolo, los niños se darían cuenta enseguida. Segunda parte, aquí viene lo que es, esto es como si fuera una forma sonata, ¿eh? Esto sería ya el desarrollo de la clase. ¿Qué pasa? Pues en la clase tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Pues, Sí. ¿cómo las podemos aprender? Pues la podemos aprender por muchos métodos. Método expositivo, método por descubrimiento, y el otro día cuando le dije a la Nancy, método por cooperativo, de tanto en tanto hacemos una actividad en grupo en la que tú das una señal, das una instrucción, das un ejemplo y ellos tienen que hacer algo, tienen que solucionar algo, tienen que poner las notas, tienen que cantar, tienen que bailar, tienen que imaginar, tienen que afinar, tienen que, que, que crear algo que se ayuden entre ellos y que colaboren. Por tanto, hay que garantizar el aprendizaje activo. Y como hemos dicho al principio de la clase de hoy, el aprendizaje activo no es solo aquel en el que yo me asimilo el conocimiento, sino que también aprendo la manera como la aprendo. Me enseñan la estrategia, me dicen qué tengo que hacer cognitivamente, me dicen cómo tengo que estar en metacognición, por ejemplo, me dicen cómo tiene que ser mi estado motivacional, me dicen cómo tengo que ser de extrovertido y de implicado y de colaborativo, ¿vale? Es decir, me están enseñando desde la práctica a, a aprender activamente, no aprender pasivamente, sino activamente. Y las personas que aprenden activamente lo que están haciendo es reflexionar. Es decir, metacognición, es lo mismo. ¿Eh? Están intentando dar, fijaros lo que voy a decir, esto es de César Coll, que es el que ha creado la ley actual en España sobre las competencias. ¿Eh? Y también hizo la LOCSE, famosa, a los años 80. Él dice, cuando un alumno está implicado activamente, reflexionando cuando aprende, está intentando, fijaros lo que digo, está intentando dar significado a lo que está haciendo. Está intentando dar significado. O sea, lo quiere entender. Y no solo entenderlo para comprenderlo, que eso ya está bien, ¿eh? Así ya casi todos nos conformaríamos, ¿eh? Nos conformaríamos. Pero no es suficiente. ¿Qué más falta? Que lo aprenda y lo comprenda. ¿Qué más hace falta? Que lo Que lo aprenda y ¿Perdón? lo aprenda y lo tenga como que le sea permanente Sí, el señor. aprendizaje. Sí, señor. Y para que sea permanente, ¿qué debe de pasar? que debe mudarlo en cualquier contexto. Exacto. Que lo Transformarlo. utilice.
que lo utilice, Exacto. que le sea necesario Exacto. y que le dé sentido, es decir, que él piense, ¿con esto qué puedo hacer yo? Aparte de solucionar un ejercicio, ¿qué puedo hacer yo con esto? Entonces, si creamos mentes, si ayudamos a configurar mentes activas, automáticamente esas mentes activas se vuelven creativas sin querer. Y al volverse activas y creativas, la dinámica del aprendizaje coge una dinámica diferente. Se olvidan de que tienen que hacer deberes o se olvidan de que aquello es difícil. Entran en una espiral de satisfacción. Exacto. Y porque el profesor lo valora también. No solo les enseña el contenido y la estrategia y el sentido, sino el valor. El valor. Yo esto lo dije hace 2 o 3 clases y lo vuelvo a repetir. Valorar el dominio del código, valorar la lectoescritura, que es estratosférico dominar el lenguaje musical, sobre todo según en qué edad. Es estratosférico. Bueno, pues ahora queda lo mejor. Lo mejor del modelo este de la secuencia didáctica sería el final. Deberíamos, fijaros lo que digo, ¿eh? Esto lo tengo publicado y ya no me lo va a quitar nadie. Por tanto, lo digo con toda la sinceridad. Y lo podéis utilizar siempre que queráis, porque esto es pura innovación, ¿eh? Cuando terminamos la clase, debemos de hacer caso a cómo funciona el cerebro y el aprendizaje en la neurociencia, porque eso está experimentado. Cómo funciona la memoria y la comprensión. Por tanto, cuando terminemos, debemos de hacer una pequeña actividad de síntesis y estructuración, de consolidación. El profesor debe tener claro lo que ha enseñado para poder verificar lo que han aprendido. Repito, el profesor debe tener claro lo que ha enseñado para poder verificar lo que la transposición didáctica es lo que ha quedado. Y para ello, si Ahí son viene el clases feedback. colectivas de lenguaje musical, se hacen grupos, 2 o 3 grupos cooperativos, estándares que ya funcionan de siempre y los alumnos ya lo saben, y les dices, venga, empezamos la síntesis. Entonces ellos automáticamente se reúnen y un portavoz escribe las 3 o 4 cosas que les han quedado en la cabeza. ¿Eh? Han escrito, pues hemos aprendido esto y nos ha parecido esto. Incluso pueden opinar lo que les ha parecido, no solo lo que ha aprendido, sino lo que piensan, que eso no está mal, ¿eh? Que los alumnos tienen derecho a expresar lo que piensan, aunque no nos guste. Pues entonces escriben. Entonces dices 3 minutos, pues 3 minutos. A los 3 minutos le dices, a ver, el portavoz de cada grupo, si hay 2 grupos o 3 grupos, explica lo que han aprendido. Prohibido mirar los apuntes, ¿eh? No se puede mirar. El recuerdo que se hace de lo aprendido se hace por la palabra mágica, evocación. Se evoca, se saca de dentro a fuera, no se repasa de fuera a adentro. Y me cojo la libreta y el libro. No, 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 no. Solo tengo que utilizar mi memoria. ¿Qué me ha quedado en el cerebro? ¿Qué tengo en el cerebro de lo que me ha quedado, de lo que hemos hecho en clase? Entonces, los alumnos hacen un proceso de consolidación. Al repasar, al sacar de la cabeza lo que ya saben, lo consolidan. Pero hay 2 ventajas más que están escritas aquí. ¿Eh? Y es que todo el mundo no ha aprendido lo mismo, ¿no? No todo el mundo ha aprendido igual. Por tanto, cada alumno que verbaliza o el portavoz que verbaliza lo que ha aprendido el grupo resulta que no es lo mismo que ha aprendido el otro grupo. Hay matices, hay diferencias, no es lo mismo. Por tanto, los alumnos se enriquecen de escuchar a sus compañeros. Y el tercero, que es la ventaja ya más importante, es que el profesor recibe el impacto de su enseñanza. Recibe feedback del alumno. No da feedback, esta vez lo recibe él, porque le da el feedback de su impacto. O sea, yo he enseñado esto, pero mis alumnos han aprendido esto. Y esto a mí me sirve para tener una eficacia clara, contrastada de mi capacidad de enseñar. Y me Y para permite reflexionar y modificar y planificar. ¿Se entiende? lo que estoy haciendo, profe, es, aunque no le pongamos el nombre, es prácticamente evaluando. Eso es una evaluación.
Es una evaluación que estoy pero haciendo. es una evaluación formativa. Exacto, exacto. No con fines calificativos. Es que aunque la Y califiques, es una evaluación también general, porque ahí sí, tú estás recogiendo todos los contenidos que se han enseñado exacto, hasta el momento. sí, pero tiene de bueno una cosa, que es una evaluación general y como no se ha cerrado, porque todavía no se han cerrado las notas, los alumnos pueden mejorar, pueden reconducirse, pueden mejorar el proceso para la otra clase. Por tanto, es una evaluación que sirve para seguir aprendiendo, no solo para cotejar el resultado cuando, si tú le das la nota final a un alumno, aunque le des una nota justa y sea buena, con esa nota ya no se puede hacer nada, porque ya no se puede hacer nada más, ya se ha terminado. Por tanto, la evaluación esta es formativa porque da oportunidad para poder seguir mejorando. Que tú le Y no puedes poner solamente, una nota, le puedes poner una nota si quieres, ¿eh? Pero que no sea cerrada, porque esto sigue. y no solamente para evaluar el alumno, como te decía, sino también para evaluar precisamente eso, El lo que yo profesor. enseñé Lo que y son lo que enseñanzas. ellos aprenden, Y qué eso fue como lo que ellos nadie, aprendieron. como nadie os va a fiscalizar, ni nadie os va a denunciar, ni a criticar, porque esto lo haréis en clase sin que nadie observe, esto os va a servir a vosotros para saber realmente el impacto de vuestra didáctica. Por supuesto, Y no hay que exactamente. esperar, y no hay que esperar 3 meses a hacer un examen. Se observa en el mismo día. Y eso tiene muchas ventajas. Esto es lo que tiene que aprender en el máster, Joyce, es esto. Así es, ajá, así es, así es. Bueno, ¿recordáis lo de la zona de desarrollo próximo? ¿Os queda claro esto, no? ¿Os queda Sí, claro? sí. Nosotros estamos aquí, siempre estamos aquí. Aquí forzamos y se equivocan. Y aquí demasiado, demasiado fácil y se aburren. ¿Eh? Por tanto, tenemos que manejar esto y cada vez que lo manejemos vamos avanzando, avanzando, avanzando. Esto es un gran invento, ¿eh? Cuando tenemos una clase de un solo alumno, esto es muy fácil de hacer. Si lo hacemos Exacto, con, sí. si lo hacemos con varios, ya dijimos que el problema es que como hay mucha diversidad, los alumnos que están aquí arriba para algunos están abajo y lo que están aquí abajo para unos es arriba. Y es muy Ujú. difícil. Pero la ventaja es que se debe, a veces se debe a motivos de motivación, no de capacidad. ¿Eh? Bueno, esto es lo que yo os he escrito, que es lo que yo publicaré en el libro. ¿Eh? Aquí hay 20 comparativas de lo que es una En didáctica positivo en y en negativo. positivo. Si practicáis la didáctica en positivo y hacéis esto que yo os he pedido, esto, solo que hicierais estas dos cosas, os cambiaría la vida, ¿eh? A ver, Profe, ¿cuándo sale ese libro suyo nuevo? saldrá el año que viene sobre antes del verano. Ok, Antes del ya verano. ya nos enteraremos. Saldrá en, saldrá en Haciendo la un paréntesis. misma, saldrá en la misma editorial que tengo publiqué este. ¿Eh? Profe, nadie Haciendo un sabe si paréntesis. Dime. para el ¿qué año más? que viene, para estos tiempos, el año que viene, nos estamos juntando otra vez con otra cosa igual que esta, otro Ah, encuentro así. por mí no hay problema. Miren, haciendo un paréntesis, gente, el maestro tiene un canal de YouTube que se llama Competencias Musicales. Yo a algunos de ustedes se lo he compartido. Eh, Ustedes pueden unirse y ayudar a crecer ese canal, Bueno, se llama compartiéndolo Enseñar a aprender música por competencias. por competencia. Profe, compártanos el link de su canal de YouTube Vale. para que todo Y lo que también hay estemos un en la... Instagram, también hay un Instagram, que creo que Welly me sigue. No sé si es Sí, Welly exacto. o no sé quién. Los demás vamos a hacer crecer esta comunidad porque es como dice el maestro, esto es casi ya de derechos humanos. Sí, sí. Bueno, yo creo que no lo voy a leer, esto no lo voy a leer, ¿eh? Yo creo que ahora lo que podríamos hacer es entrar un poco en debate o en preguntas, ¿eh? ¿Os queda claro la diferencia entre recepción activa y descubrimiento guiado? Debéis saber que esto lo hacéis continuamente en clase, lo hacéis sin Sí, sí, daros cuenta.
Sí, sí. Aquí está lo que yo decía, que es Hay una que cosa que llevar se ya hace. todo eso a la práctica. Claro, lo Así hacéis ve. sin daros cuenta, pero si lo manejáis bien, sabréis que no es lo mismo descubrir que recibir. No es igual. No es igual que te lo expliquen cerrado y tú te lo comas, aunque lo entiendas, ¿eh? Que Profe, tú lo... des- cuando los muchachos lo descubren por ellos mismos, ellos te lo dicen, ah, pero profe, pero esto, y yo, ah, sí, o sea, los muchachos te lo dicen, cuando ellos lo descubren, como cuando pueden hacer esa conexión, ellos se Exactamente. alegran muchísimo, a mí me encanta eso, porque Sí, te lo expresan. sí, es que es así. Yo creo que vale la pena tener en cuenta eso, porque siempre que se pueda, hay un autor que dice, que es Piaget, dice, todo lo que el alumno puede aprender por sí mismo, que no se le evite que no se le quite la satisfacción de hacerlo, que no se le dé mascado, que no se le dé hecho, que no se le dé terminado. Déjale al pobre alumno que piense un poco y que indague y que descubra y que experimente y que inspeccione y que investigue. No se lo demos todo, ¿eh? Pero yo respecto a los contenidos que tenemos que enseñar, si seguimos bien la secuencia didáctica esta, lo que debemos garantizar es que los alumnos activan la plataforma de conocimiento previo que que tú puedes contrastar para saber que lo que vas a explicar, aunque sea por descubrimiento o aunque sea por recepción, se va a entender significativamente, por tanto se va a comprender que eso es lo que primero tiene que pasar, pero no solo comprender, sino que tenga sentido lo que habéis dicho antes, que se tenga que utilizar, que se tenga que necesitar, que se tenga que conectar más allá de ese día y que vuelva a aparecer el contenido más adelante porque tenemos que solucionar otras tareas que es necesario aplicar este contenido que ya empezamos a aprender hace tiempo. En espiral, ¿eh? Los conocimientos van y vuelven y cada vez son más complejos. Van resurgiendo, se van retirando, pero vuelven a salir y cada vez son más complejos. No sé si los colegas les gustaría que pasáramos a la didáctica de instrumentos, Sí, sí, si quieren, a la sesión 7, aunque no la completemos hoy por completo, pero sí. ahí hay cosas muy interesantes. Yo tengo una pregunta antes de pasar a esa sección, que era Adelante. la pregunta 2 No, que tenía maestro al inicio. es una propuesta, no, no tenemos que pasar a la sesión 7. Dime, A Willy. mí a mí me gustaría pasar a la sesión 7 de mi parte, sí. Pero en el cuadro comparativo Sí, de estas. de la enseñanza en positivo, yo a veces le digo al alumno, o he hecho una costumbre de decirle al alumno, que en vez de repasar el pasaje, la pieza de arriba hacia abajo 20 veces, equivocándose siempre en el mismo sitio, digo, Sí, vamos a concentrarnos en la partecita donde nos estamos equivocando para avanzar. Entonces, al leer esto, mi pregunta era, ¿esto entra en la didáctica en negativo? O sea, porque estoy poniendo al alumno a que centre su atención en la partecita que él no domina para que sí. la mejore. ¿Qué dice usted? Yo creo que no se puede, no tiene sentido que se vuelva a repetir toda la música de nuevo otra vez para volverse a equivocar en el mismo sitio. Eso es lógico. Lo que no se puede hacer tampoco es descontextualizar este trozo, sacarlo, repetirlo automáticamente como una máquina y después pensar que eso se va a integrar. Eso tampoco va a pasar. Por En mi tanto, caso, dime, ajá, en mi caso, yo con el instrumento, cuando me pasa eso, con los pasajes, como dice el sí, compañero, lo que yo hago es, hago como usted dice, no volver desde el principio. El estudiante no sabe y siempre vuelve desde el principio. Yo le digo, ya tú tienes todo esto, vamos aquí, que aquí es que estamos fallando. Entonces, lo que hago es que lo voy trabajando de una manera más lenta, en vez, claro, no claro, llevo una velocidad, entonces le degrado la velocidad sí, y sí, me pongo a solfearlo
y a medirlo, porque eso es importante, solfear midiéndolo, para que ellos tengan conciencia de dónde cabe cada tiempo. Vale. Lo que hay que detectar es dónde está el problema. ¿Eh? O sea, es Exactamente. decir, por qué se equivoca y en qué se equivoca. Porque puede Y ser si que se equivoque porque va a un tempo que él no puede dominar el automatismo domina, y se le escapa de las manos. Porque los exacto, automatismos que son necesarios, eso lo repito y lo repetiré siempre, los automatismos son necesarios porque si no, no se puede tocar. Porque tenemos que hacer grandes cosas muy rápidas y no podemos estar pensando en cada movimiento. Entonces son paquetes que se han automatizado, pero lo importante es cómo se han estudiado. Entonces, si se han estudiado de manera que al principio va muy lento y tú notas cada dedo y notas cada momento y notas cada expresión y notas cada música que hay dentro y lo vas interiorizando, cada vez lo puedes ir más rápido. Pero cuidado porque el cerebro te automatiza rápido, porque cuando notas repetición te desconecta. Por tanto, eso lo tendrían que saber los profesores y lo tendrían que saber los alumnos también. El cerebro cuando repites algo se desconecta. Por tanto, si tú se sacas un aprende el paso, error también. sí, y el error se aprende. Si tú te equivocas mucho, el cerebro asocia el error a la música. Por tanto, cuando tocas te equivocas porque es lo normal. Y el cerebro hace lo normal, ¿vale? Por tanto, cuando este pasaje se saca, hay que saber que si se saca, se pierde la música, se descontextualiza. Por tanto, hay que pensar siempre que lo estoy practicando pensando de dónde viene y a dónde va, pensando en musicalidad, pensando en notar la propiocepción, de manera que yo pueda llegar a hacer este proceso de autorregulación a voluntad para poder desregularlo. Escuchad lo que os digo, ¿eh? Para poder desregularlo otra vez. Yo puedo pasar del automatismo al desautomatismo. Es decir, yo tengo que ser capaz de demostrarme a mí mismo que yo he trabajado este aspecto, lo he sacado, lo he memorizado, lo he automatizado y lo toco ya al tempo correcto, pero también lo puedo enlentecer otra vez si quiero y puedo llegar al nivel de poder notar otra vez nota por nota y pasaje por pasaje, de manera que entro en un proceso de musicalidad y de autocontrol. Y después lo que hay que hacer es insertarlo otra vez desde un poco antes y tocarlo un poco después, no desde el principio, otra vez, para que esto se vaya Amarrando soldando, frases, para que se vaya amarrando soldando, soldando, soldando. Eso está muy estudiado, ¿eh? Esto no lo indico yo, esto está en la literatura. también, si el problema está en una posición, una parte técnica del instrumento o en un pasaje de lectura, con esa complejidad, tú puedes crear un ejercicio donde ya cosa aparte, ¿entiendes? Sí, Vamos a se hacer puede, un ejercicio con esto, entonces sí, ya cuando lo haya practicado varias veces, me voy sí, al instrumento conectándolo así como dice el profesor, que no se pero pierda la frase. Damaris, eres Damaris, ¿no? Ajá. Pero siempre explicando qué sentido tiene todo. Que el alumno sepa por qué se hace esto, por qué se hace un ejercicio aparte, por qué se le descontextualiza, por qué se le dice que automatice pero que se equivoque poco, por qué se le dice que tiene que desautomatizar e ir notando otra vez las pequeñas sensaciones y lento otra vez. ¿Para qué? Para empoderarlo, para poder ejercer a voluntad cómo quiero tocar ese pasaje y que no dependa de una actitud de a ver qué me sale, a ver si tengo suerte. Dios mío, a ver si me salvo. No, esa no es la actitud. La actitud es que yo tocaré como quiera. Y si hay pasajes que no me salen, ya me los prepararé. Pero yo me los prepararé y si soy capaz de demostrar que los sé tocar, porque lo puedo integrar y ya lo tengo el dominio. La palabra mágica es el control. Tengo el control. Y como yo tengo el control y tengo el nivel que tengo, porque estoy en segundo y no estoy en quinto, solo toco el repertorio de segundo. No seré yo tan tonto de pensarme que por tener el control lo puedo tocar todo. No, no, no. Yo toco lo que puedo tocar, pero lo toco al nivel que yo tengo, sea donde sea, porque tengo el control porque yo planifico a mi medida
en el contexto en el que estoy y las circunstancias en las que tengo que tocar y la dificultad de la obra, yo sé cómo lo puedo tocar para que tenga éxito, porque yo estoy acostumbrado a tocar con éxito. Mi historial es de éxito, mi historial es de buena satisfacción, mi historial es de emociones positivas, no es de miedo, no es de ansiedad, no es de temor al error, no es de pánico. No, 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 no. Yo estudio bien desde siempre y tengo un proceso asociado a mejora, a esa gratificación, a emociones positivas, a creer en mí mismo, a tener autoestima, a tener confianza y a tener musicalidad y a tener control. Si yo utilizo un patrón de enseñanza en el que tengo a mi alumno en este mundo positivo, seguramente iré mucho más lejos que no con la didáctica en negativo. Y Dios dirá, no sé, esto es de didáctica al instrumento, ¿eh? Ya podíamos pasar a la siguiente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Estáis de acuerdo, no? Si no estoy de acuerdo, pues mejor. ¿Se entiende? Así habrá un poco de debate. ¿Preguntas? Y que es más divertido así, profe, cuando hay debate, ¿eh? Claro, un poquito sí, un poquito sí. Porque al final, si no hay crítica, yo también me voy a pensar que todo lo entendéis y seguro que estáis en carga cognitiva algunos alguna vez. Estamos de acuerdo. ¿Habéis practicado la práctica imaginada con los alumnos? ¿No? Pues hacerlo. Hacerlo porque es una de las maneras en que el pensamiento se concentra y focaliza tanto que a la hora de la performance el alumno está entrenado en un dominio metacognitivo focalizado que le da más seguridad. No sé si se entiende lo que he dicho. ¿Se ha entendido lo que he dicho? ¿Cómo así que le da centralidad? A ver, la práctica imaginada es una de las 5 prácticas físicas que hay del instrumento. Práctica psicomotriz. ¿Eh? Espérate que lo voy a poner. A ver, lo voy a poner porque está en el PowerPoint, ¿eh? Ya lo puse. A ver, fíjate el instrumento. Este PowerPoint yo creo que vale la pena que os lo miréis bien, ¿eh? Práctica, práctica modelada, imaginada. Esta. A ver si lo puedo presentar. Compartir pantalla. Vale. Yo la tengo abierta. Es práctica imaginada, ¿vale? Ajá. Hay 5 tipos de cosas que hace el profesor cuando está con el alumno. ¿Eh? Hace práctica física, que es cuando el alumno toca el ejercicio, lo que sea, y entonces hay un dominio técnico y entonces es una práctica que puede tender a los automatismos, pero casi encapsulados, ¿no? Porque lo haces repitiendo, pero sin controlar mucho y ni saber cómo te sale bien y te sale mal. Te sale bien por repetir. Y esto es perder el tiempo, porque te puede salir bien por repetir en ese contexto delante del profesor, pero mañana delante de un compañero o en un concierto no te va a salir, porque no tienes el control, ¿vale? Esta es la primera práctica. Después está la práctica, aquí están las 5. Después está la práctica cognitiva o instrucción verbal, que es cuando el profesor le dice cosas al alumno que haga esto. Pues ahora hazlo más lento, ahora más rápido. Cuidado con la coda. Cuidado que aquí tienes una articulación, la afinación. Entonces el profesor le va diciendo cosas y el alumno va tomando instrucciones y las va haciendo, ¿vale? Después está la práctica guiada, que es una especie de lo mismo, pero que el profesor lo que puede hacer es incluso ayudar al alumno, manipularlo o tocarlo o ponerle los dedos o tocar con él, que también está bien. Toco con él y el alumno me sigue y está más seguro. Después está la práctica modelada. La práctica modelada, ya le hemos dicho, es la que más se utiliza. ¿Eh? El profesor o hace práctica física, que es que toca el instrumento y repite hasta que le salga, o hace práctica modelada, que es copia lo que yo te hago. Y hemos dicho que esto por sí mismo no es una buena estrategia, porque copian pero no entienden, copian pero no comprenden, copian pero no transfieren. ¿Vale? Por tanto, esta práctica modelada le tenemos que llamar de otra manera. Práctica modelada, ¿qué le pondríamos aquí? Consciente.
consciente, Imitando, perdón, imitando, diría yo. imitando es imitación, es copiar, pero Práctica moderada consciente. tiene que ser reflexiva, ¿no? Reflexiva, sí. Reflexiva. Le llamaríamos la palabra Y que hemos dicho. adaptada, puede ser, ¿Cómo? adaptada. Adaptada al alumno, evidentemente. Sí, es verdad. No, yo digo, porque si yo como alumno lo estoy observando a usted, que es el que me está modelando, Sí, yo voy a tratar de hacer lo que usted está haciendo, pero con mis limitaciones o con mis capacidades, entonces voy a claro, claro. adaptar. Es que es para eso, ¿eh? Pero en todo Sí. caso le hemos dicho al principio que tiene que ser reflexiva, es un modelaje reflexivo, metacognitivo, por decirlo así, ¿eh? El profesor no solo enseña para que le copien, sino que razona como toca, explica cómo toca. Y si puede ser, que le des varias opciones. No le digas solo una manera, dale opciones, ¿eh? Y después está la práctica imaginada. La práctica imaginada se utiliza mucho en el deporte, ¿eh? Los deportistas de élite la utilizan para planificar sus carreras y la imaginan. Cuando la práctica imaginada es buena, buena y que demuestras una gran focalización de la atención, es cuando te imaginas que tocas algo y te lo imaginas justo en el mismo tiempo que si durara de verdad. Es decir, tú dices, voy a imaginar que estoy tocando esta lección y te imaginas tocando la lección y te suena el instrumento y mueves los dedos, diríamos, mentalmente y te dura esta audición mental lo mismo que te duraría si tocaras. Si consigues esto, estás en un estado muy, muy de concentración, de focalización de la atención. Y lo que se ha demostrado es que sirve tanto casi igual que si tocaras en realidad. Casi igual, porque las neuroimágenes que hay sobre los centros del cerebro que se activan cuando estás haciendo la práctica real y cuando la estás haciendo imaginada, resulta que son los mismos. Se activan los mismos centros. Es decir, que yo puedo estudiar imaginándome que estudio. Fijaros, ¿eh? Esto Perdona la los... interrupción, maestro, pero Hal Galper, un pianista, educador de jazz gringo, él propone eso de hace muchos años y yo veía esos videos en YouTube Sí, pues y eso. yo me lo encontraba como algo tan, como- no lo No, no, encontraba con mucho sentido, pero funciona, funciona. funciona, ¿no? Pero Wow. funciona, primero, funciona porque activas la musculatura y el cerebro funciona igual como si estuvieras tocando, pero tiene una ventaja y es que entrenas la concentración, te Él hablaba de abstraes practicarse en el instrumento, sin imaginando que instrumento, está... sentado. Mira, hay un, no sé, a mí me lo dijeron, hay un pianista que se llama Lang Lang, ¿os suena Lang Lang? Un pianista chino muy bueno, muy conocido. Bueno, es igual. Un pianista que es uno de los grandes. Pues este va todos los días viajando por el mundo haciendo conciertos por todos los sitios. Y él en el avión estudia pensando, toca y dice que funciona. O sea, pero no es que no funciona, es que está comprobado por las imágenes. Es que el cerebro funciona igual. Tú te imaginas que haces una cosa y tu cerebro activa lo Wow, mismo que si lo hicieras. Es lo mismo. wow. Pero es O que sea, encima entrenas la metacognición, entrenas la atención, focalizas. No, yo tengo un amigo, no es lo mismo, no es lo mismo, pero él tenía una limitante porque vivía en un lugar en donde él no podía usar su batería por el ruido. Sí, sí, sí. Él no podía tocarla. Y un día yo le dije, men, ¿cómo tú practicas? O sea, ¿cómo tú lo haces? Y él me dijo así que nada, en mi cabeza, mira, aquí está la batería. Y él me hizo así con la mano. Sí. Mira, aquí está la batería. Está aquí. Y yo, ¿en serio, mano? Sí. O sea, y él se daba en las piernas. No sé si es lo mismo porque él ya está Bueno, utilizando una parte del sí, cuerpo. Usted propone lo de pensar, sí. pero lo que él proponía también implicaba un tema de imaginarse. Sí, sí. Bueno, se puede Pero decir, ahí surge la pregunta, la disyuntiva, porque yo puedo tener en mi cabeza, yo oigo un montón de cosas que físicamente cuando yo la quiero.
ayúdenme con eso, porque yo oigo un montón de cosas en mi cabeza, de Pero los dedos no fraseos te y dan. de cosas, pero cuando viene el dedo, los dedos no me dan. ¿Qué No dan. pasa ahí? No, pero estamos hablando de que estudies una cosa que tú estás estudiando ya, no una cosa Ok, difícil. Algo que tú ya dominas, que estás trabajando y entonces en lugar de hacerlo, pues lo imaginas que lo haces. Esto lo podéis hacer, hay muchas maneras de hacerlo y de Oye, trabajarlo. pero me la llevo hoy. Mire, yo tengo un montón de cosas que estudiar. Sí, es que se puede hacer cuando vas en el coche, incluso, bueno, cuando vas en el coche no, porque tienes que conducir, pero cuando vas en el tren, cuando estás en casa, a los alumnos en clase parecería que es una pérdida de tiempo, pero no hace falta que toquen toda la obra. Tú simplemente le dices a un alumno que tienes un pasaje allí, tienes el pasaje, tienes un compás o dos. Pues antes de decirle tócalo, dice, imagínate lo que lo estás tocando. Imagínate qué estás haciendo, cómo pones los dedos, cómo te está sonando, ¿no? Solo es eso. Y cuando están en casa, cuando están en ocio, cuando están tranquilos, pueden hacer esta práctica. Incluso Interesante. las audiciones. Tú no te puedes escuchar una música en tu cerebro cuando quieras. Claro que sí. Yo me puedo Eso poner sí. una canción me la pongo, le hago play y me la pongo y me la escucho. No hace falta que suene, me la escucho. Si me la sé bien, ¿eh? Si no me la sé, me pierdo. Si no me la sé bien, si no me la sé, no, ¿eh? Porque yo me he intentado escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 5 de Beethoven y nunca llego a la coda. Me pierdo, ¿eh? Siempre me pierdo. Lo que pasa es que dura 15 minutos, es mucho, ¿eh? Pero cualquier pieza más cortita se puede. Bueno, una pregunta más. El próximo día, miraros que hay didáctica del lenguaje musical también, que creo que es muy interesante que lo veáis, ¿eh? Sí, está muy interesante. Y, No, esta y- del instrumento y del lenguaje están y explosivas. la de la evaluación, os mandé un artículo, ¿eh? Os mandé un pequeño artículo que es es una bomba. Está muy bien. ¿Alguna pregunta, Benjamín? Venimos con las dos siguientes, la clase Sí, que viene, sí. o sea, la didáctica y la evaluación. No, hacemos didáctica del instrumento y didáctica del lenguaje musical. Ok, ok. ¿Vale? Lo de, Profesor, usted dime, puede hacer el favor de subir ese material al grupo de WhatsApp porque estoy teniendo problema en Classroom. vale, pues Eh, ya pongo sí, las presentaciones en WhatsApp también. ¿Alguna sí, pregunta, Nancy? Vale. Profe, tú sabes que estoy Todo tratando bien, todo de bien. picar el de la evaluación, pero no lo veo en el clase. ¿No está subido? Yo creo que sí, en el Classroom. Sí, sí, está. Sí, El de la sí, evaluación. evaluación. Didáctica del lenguaje y evaluación, sí que está subido. Está bien, no me lo voy a buscar con detenimiento porque estoy aquí como que no me lo veo. En el Classroom lo he subido Ah, hace sí, ya lo poco, veo, ¿eh? ya lo veo. Ya lo veo, ¿Vale? sí. Bueno, pues Sí, sí. nada, si no tenéis ninguna pregunta más, a descansar y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Dios Usted a mediante. descansar, el profe tiene todavía más cosas. No, hombre, no, ya está. Bueno, practicar, miraros bien si ya tenéis clase, hacerlo eso de la secuencia didáctica esta que os he dicho. Probarlo, probarlo. Y que los alumnos evoquen al final, que evoquen. Y dirán, estos profesores nos hacen preguntas al final de clase. ¿Esto qué es? ¿Eh? Bueno, perfecto. vale, Sí adiós. será. Bye. bye. Ya me contarán. Bye. Bueno, pues nada, Yoshi. Maestro, que usted sabe qué le voy a decir, como siempre, interesantísimo. Bueno, pues me alegro. Aquí ando yo con mis tres cosas. Me mandé a, Sí, sí, sí. me, Cuando salga el próximo libro mío, ya te lo enviaré. no me ha llegado todavía, pero me compré el que me sugirió, el de Ruiz. Sí, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Ah, ¿Lo has pedido ya? sí, ya lo pedí. Yo soy Pues, me he vuelto un devorador del libro, pero hay bueno, es libros que eso que, te irá muy bien porque tú tienes que ser formador al final. Tienes que ser la punta de lanza de tu país.
Así que estoy en eso. Además, este departamento donde yo trabajo es precisamente el departamento pedagógico de la dirección de la modalidad en arte. O sea, aquí hay de visuales, hay de cine, hay de multimedia, Sí, hay de teatro, de danza. Y cuando se arman, o sea, se arman debates aquí, cuando se está elaborando cualquier propuesta y hay que tener, pues, base para poder debatir. sí, sí, sí. Bueno, pues hay que prepararse y tener una buena base de conocimiento. Es así. Bueno, pues nada, un abrazo. Vale, nos vemos. Un abrazo.